Buenos días. Vamos a dar comienzo ya sin más dilación a las distintas intervenciones. ¿Prefieres hablar? Sí, perfecto. Y en primer lugar va a intervenir en representación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Isabel Baquedano. Isabel Baquedano es arqueólogo, es la jefe de área de protección arqueológica. Ha sido durante muchos años, es facultativa de museos y ha trabajado en el ámbito, pero en los últimos años pues ha desarrollado, ¿no?, su actividad profesional en el ámbito de la tutela, de la conservación, de la protección, en este caso, como digo, en su calidad de jefe de área de protección arqueológica. Nos va a dar unas pinceladas pues, de las distintas labores que lleva a cabo la Dirección General en ese ámbito y de la coordinación y los distintos ámbitos de cooperación pues, con estas instituciones y asociaciones, etcétera, que colaboran con ellos. Le agradezco muchísimo que esté aquí. Reemplaza en el uso de la palabra al interviniente previsto, que era Miguel Ángel García Valero, que también nos acompaña. Debo decirte que hemos salido ganando con el cambio, seguro, Isabel. Así que, y nada, muchísimas gracias. Tienes el uso de la palabra. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. He cambiado un poco el discurso cuando me dijeron que tenía que intervenir en un tema tan amplio y tan diverso como este, y se ve por el título de mi exposición: el papel de las asociaciones en la protección del patrimonio cultural, algunas reflexiones personales desde la Administración. No puedo empezar nada más que señalando la legislación. El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamó en 1948 en la Asamblea General de Naciones Unidas, establece que todas las personas tienen derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. La Constitución española, en el artículo 9.2 del título preliminar, dice que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social, y en el artículo 23 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos directamente o mediante las representantes elegidos libremente. En el derecho procesal se define la acción popular, reconocida en el artículo 125 de nuestra Constitución, que consiste en la acción judicial por la cual los poderes públicos y, en general, cualquier ciudadano puede instar a la Administración de Justicia a que actúe en defensa de unos intereses colectivos. Con respecto al patrimonio cultural, ese derecho aparece reconocido en el artículo 8 de la Ley de Patrimonio Histórico español. También lo recogen las autonomías, que dice que los ciudadanos deben denunciar ante la Administración correspondiente el peligro de destrucción o deterioro de los bienes integrantes del patrimonio histórico español. El Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, celebrado en Faro en el 2005, define una comunidad patrimonial como aquella que se compone de personas que otorgan valor a los aspectos específicos del patrimonio cultural y que, en el marco de la acción pública, lo desean mantener y transmitir a futuras generaciones. Las conclusiones adoptadas por el Consejo de la Unión Europea en el 14 sobre la gobernanza participativa del patrimonio cultural, así como la comunicación de la Comisión Europea hacia un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo, también del 2014, definen el patrimonio cultural como un recurso estratégico para una Europa sostenible, además de reconocer su dimensión social y subrayar la importancia de activar sinergias entre las distintas partes interesadas con mira a su conservación y valorización. Asimismo, reconocen que es fundamental contar con unos sistemas de gobernanza transparentes y participativos que den cabida a las personas a las que, en definitiva, pertenece dicho patrimonio cultural. ¿Por qué es tan importante esta cuestión? Porque es una de las prioridades del Plan de Trabajo en materia de cultura 2015-2018 de la Unión Europea. ¿Y qué significa exactamente la participación y gobernanza participativa del patrimonio cultural? Son las cuestiones que considero que vamos a debatir en estas jornadas. Voy a empezar con un ejemplo de la Comunidad de Madrid y acabaré también con otro de la Comunidad de Madrid. Este es el primer ejemplo que yo entiendo que es la Sociedad de Condueños. He puesto una frase de Curro López Huertas, que hablando de cuando se publica la historia de la Sociedad de Condueños, que es... No sé. No pasa en la pantalla. Bueno, pues les voy contando. He puesto estas imágenes de la Universidad de Alcalá y la cita de Curro López Huerta.
que dice: pocas veces los intereses de todos los alcalainos han coincidido en un propósito de tan largo alcance y generoso contenido, la defensa del mejor de sus patrimonios. Para los que no conozcan la historia increíble de esta sociedad de condueños, se crea en 1850 y lo que hace es que compra todos los edificios que correspondían a la universidad que se habían desamortizado. Se dedica a cuidar y a conservarlos y a restaurarlos, y después hace exactamente devolverlos a la ciudadanía con el mismo carácter que tenía de universidad pública. A mí me parece que es un ejemplo fundamental y yo, como no soy experta en esto, pues creo que es el ejemplo de donde sale todo el asociacionismo, ¿no? Hoy Alcalá de Henares es Patrimonio de la Humanidad y ya les han dicho en la presentación que yo soy arqueóloga y no es Patrimonio de la Humanidad por estar con Pluton, sino por la universidad y todo el inmaterial del pensamiento que tienen, y esto es debido o gracias a la situación actual a los intereses ciudadanos y a esta sociedad de condueños que se unen a mediados del 19 para proteger la universidad. Me ha parecido interesante poner un mapa conceptual de los muchos que hay en publicaciones científicas sobre el concepto de patrimonio cultural. No me ha costado mucho elegir, he elegido este porque es muy sencillo y tiene uno de los apartados que a mí me parece más importantes, que es la educación, para el tema que estamos hablando. La difusión del valor de los bienes culturales como signos de identidad y referentes de una civilización. Ya les he dicho que es en la introducción que es una visión personal. Entonces he querido poner dos imágenes, el Pórtico de la Gloria, recientemente restaurado, y un pequeño pueblo de la Comunidad de Madrid, Fresno de Torote, con una arquitectura popular muy interesante. Y lo he puesto un poco para la disyuntiva de qué es lo que todos entendemos como patrimonio cultural y que no nos cuesta nada que se proteja, y dónde está uno de los aspectos que yo considero más importantes que las asociaciones pueden hacer, que es la defensa de su patrimonio local y la búsqueda de la identidad a través de otros patrimonios no tan reconocidos algunas veces. Como es una reflexión personal y es un tema muy complicado, bueno, voy a pasar una serie de imágenes que tienen que ver con la cultura y la economía. Las he hecho básicamente para que no me tengan que mirar a mí todo el tiempo, y también para que vean ustedes cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. La cultura es economía y sus asociaciones, porque muchas de las personas que están aquí pertenecen a ellas, tienen que barajar como nosotros o moverse entre estas aguas, qué es lo que hay que proteger y cuánto dinero tenemos para proteger y cómo lo podemos distribuir. Los ciudadanos, en el contexto actual, se encuentran en múltiples ocasiones como meros convidados de piedra ante la toma de decisiones por parte de las instituciones. Por eso es importante preguntarse cuál es el papel de la ciudadanía en estas cuestiones. Es cierto que actualmente parece existir una mayor conciencia de la intervención por parte de los ciudadanos en los espacios de convivencia, aunque también es cierto que en muchos sectores todavía no tienen o en el nuestro sobre todo, no tienen un carácter tan mayoritario como nos parece a nosotros entender. Aunque el simple hecho de constituirse en movimientos de actuación patrimonial, reglados o no, ya de por sí es una clara muestra para mí de la actividad y el afán de participación democrática que van a ayudar sin duda a la conservación del patrimonio, que es de todos. Voy a empezar por señalar varias cuestiones por parte de las asociaciones que a mí personalmente me llaman la atención. Después pasaré a analizar lo mismo por parte de la Administración, con la idea de que en estas jornadas pues, se constituya un debate de pensamiento y de colaboración entre estos dos vértices. Con respecto a las he escrito para que no se me olviden. El primer lugar es la mutua desconfianza existente entre los ciudadanos, los gestores culturales y las instituciones a la hora de afrontar posibles conflictos patrimoniales. En segundo lugar, observar la pequeñez del ciudadano ante estas instituciones que le obliga a asociarse para poder llevar a cabo sus actuaciones.
En este sentido, cuando desde la Administración somos conscientes de eso, a veces, y lo hablábamos antes, nos da mucho trabajo, que estamos contentos en poder realizar, como es en nuestro caso, tener las puertas abiertas para recibir a cualquier ciudadano que nos muestra sus inquietudes y sus intereses, aunque a veces esto nos hace trabajar fuera de horario, porque los papeles tienen que salir, pero entendemos que es una cosa fundamental el darnos cuenta de que los ciudadanos, por ellos mismos, a veces, al enfrentarse a la Administración, nosotros somos Goliat y somos conscientes de que eso es uno de los temas a tratar. En tercer lugar, las asociaciones tienen una finalidad concreta de defensa de algún bien cultural, material o inmaterial, perdiendo a veces, o esa es mi opinión, la visión global y holística que conlleva el conflicto patrimonial en las sociedades occidentales posmodernas. Por ello, uno de los peligros existentes es la utilización de estos movimientos ciudadanos en el juego político concreto y local sin entrar a valorar el fondo de sus pretensiones. En cuarto lugar, no disponemos, o al menos yo ya les he dicho que no soy especialista, pero he estado leyendo y no he encontrado datos oficiales que den una visión global de las asociaciones culturales ni de las asociaciones en general o tercer sector, también llamado en algunos sitios. La información para España, por ejemplo, está dispersa en el Registro Nacional de Asociaciones y en 19 registros autonómicos, incluidos Ceuta y Melilla. Las cifras disponibles corresponden a estudios publicados, pocos para mí también, o no de fácil búsqueda en Internet, o a la información proporcionada por las propias asociaciones, pero las cifras varían bastante, depende de a quién consultas. Esto nos lleva al quinto problema, bajo mi punto de vista, que es el éxito o el fracaso de estos movimientos en el ámbito cultural es muy difícil de cuantificar. Normalmente, lo que salta a los ciudadanos no asociados es el conflicto del que se hacen eco los medios de comunicación, casi nunca los éxitos en la protección del patrimonio cultural de estas asociaciones, lo que, según mi criterio, les hace sentirlas como algo lejano al ciudadano medio que no está asociado. En sexto lugar, he señalado que las asociaciones nacen con una finalidad concreta de defensa de algún bien cultural. Con el paso del tiempo se produce en ellas el lógico envejecimiento de los asociados que muchas veces no logran el cambio generacional, lo que conlleva al abandono de su participación y de la lucha por el tema en concreto. Cuando estaba reflexionando yo sobre esto y pensaba, me acordaba de la Asociación Española de Amigos de la Arqueología, que tiene como fin la defensa de tal y tiene más de 50 años de existencia. Yo iba allí cuando era joven y sigo yendo y los jóvenes han desaparecido. Y la gente que a mí me parecía mayor, bueno, lo bueno que tiene es que yo ya me he hecho mayor como ellos y se nota menos la diferencia, pero tienen un problema porque no hay gente joven que quiera tirar del carro, dar las conferencias, enseñar lo que es la arqueología de investigación, y esto es un gran problema. Por último, al margen de las cifras, la importancia de este fenómeno radica en que son los propios ciudadanos los que asumen la defensa de su patrimonio. A día de hoy, lo general es que el tema cultural esté restringido a ciertos grupos minoritarios, que eso es lo que a mí me gustaría también que hablásemos, porque a veces globalizamos nuestras propias percepciones, pero eso no es lo que entiende todo lo que sabe todos los ciudadanos, toda la ciudadanía. Digo que somos grupos minoritarios ligados al estudio o a la investigación, historiadores, arqueólogos, restauradores, arquitectos, que han creado las asociaciones básicamente que tienen que ver con nuestro sector o que trabajamos desde la Administración, sobre los que recae la responsabilidad de la guardia y custodia, el Estado, las administraciones públicas e incluso la Iglesia. A estos agentes patrimonializadores entiendo que habría que añadir el mercado, que es muy importante, por eso lo de la economía y la cultura, y como un nuevo agente social bastante emergente, aunque ya les he dicho que viene desde mediados del 19, por lo menos que yo reconozca, a la sociedad civil. Ciudadanos que se organizan para salvar su patrimonio que consideran que está amenazado. Por otra parte, paso a las administraciones públicas, me gustaría señalar cuatro aspectos que considero básicos también. El primero es que las asociaciones culturales raramente están reconocidas en la legislación, por eso he empezado poniendo la legislación básica que atañe al patrimonio a nivel nacional ni a nivel autonómico.
Sin duda, existe un vacío legal que es necesario llenar para facilitar la colaboración de este tipo de organizaciones con la Administración y con los representantes políticos. Como señaló en su momento Rafael Burgos, es necesario garantizar su presencia en las instancias formales en las que se toman las decisiones. Y esto, por el momento, no está muy bien imbricado. El segundo aspecto que me gustaría señalar con respecto a la Administración es la falta del interés por parte de las instituciones de una actuación libre y democrática de la ciudadanía ante la situación de su patrimonio cultural. La cultura se muestra como un hecho de actuación política y de consumo mediático por el que se tiende a evitar y a obviar toda la voz crítica. Casi siempre la plasmamos como algo unilateral que creamos desde las instituciones y que consumen los ciudadanos. El pensamiento muy generalizado de que el criterio correcto a la hora de actuar lo tenemos los expertos y, por ende, las instituciones en la hora en las que habitualmente trabajamos, es un lugar común, entiendo yo. Los ciudadanos solo deben consumir el producto cultural que les ofrece o les ofrecemos sin ningún pensamiento crítico. Esta es una idea que, bajo mi punto de vista, debería de cambiar. El tercer aspecto que quiero señalar, en ocasiones, el incumplimiento y el retraso de la correcta aplicación de la normativa existente por parte de las instituciones culturales, públicas y privadas. Un ejemplo sería el no cumplir lo dispuesto en la Ley de Patrimonio sobre el acceso a bienes de interés cultural, por ejemplo, o diferentes formas de valorar intervenciones en elementos de patrimonio a corto plazo. José Pascual Esteve dice que el futuro de la intervención democrática pasa por una cooperación pública y privada y, sobre todo, por una ciudadanía activa y comprometida. Ustedes también tienen cosas que hacer, nos tienen que ayudar a salvar el patrimonio. Por último, y el cuarto aspecto que quería poner en el debate, en mi opinión, la mayoría de los casos, la naturaleza y los objetivos perseguidos son demasiado abstractos en las asociaciones, lo que produce una pérdida de fuerza de sus demandas y supone un problema para conectar con el resto de los ciudadanos, incluido nosotros, la Administración, que no percibimos el mensaje claro y concreto de los objetivos y lo que ustedes persiguen desde sus asociaciones. Unido al anterior, tengo que decir que la visibilidad en Internet de muchas de sus asociaciones, bajo mi punto de vista, es nula y no hay casi ninguna información acerca de ellas, aparte de los datos registrales. ¿Es posible la mediación entre los movimientos ciudadanos y las instituciones? Pues personalmente opino que es complejo, ya que hay al menos dos problemas de difícil resolución. Para evitar esta situación, la participación ciudadana debe afrontar varios retos, aunque todos plantean o pasan por poner a la ciudadanía en el centro de las decisiones e impulsar la cultura democrática y participativa de nuestra sociedad. El primero de ellos es potenciar y fomentar la cultura del asociacionismo, ya que es la única forma y la única posibilidad de dar voz a los ciudadanos preocupados por el patrimonio cultural y que ésta sea mínimamente escuchada. Seguidamente, habrá que afrontar la necesidad de denuncia pública de aquellos hechos que, en su opinión, atenten contra los elementos que forman su patrimonio. No es tanto, bajo mi punto de vista, una denuncia legal, que también se hace, aunque es costosa y a veces inaccesible para muchas de sus instituciones, sino facilitar el conocimiento público de esa situación para obligarnos de alguna medida o de la medida de lo posible a nosotros a intervenir para la defensa de esos problemas que ustedes ven, que es nuestro trabajo y además es nuestra vocación. Voy a pasar unos datos muy rápidos con esta visión de los problemas. Espero que sirvan para que luego se haga un debate fructífero. Voy a pasar unos datos sobre las asociaciones y la cultura en Europa. Los he tomado las gráficas de un informe de la Comisión sobre el fomento del papel de las asociaciones y las fundaciones en Europa. Y me ha parecido interesante lo que hay arriba, el negrito, son lo que las asociaciones tienen como principales problemas, que son los problemas fiscales, los jurídicos, los administrativos, los de comunicación, que les había dicho, el 51%, y luego otros variados que los meten ahí. He puesto la música porque, como somos arquitectos, arqueólogos, historiadores, y hay otras asociaciones culturales, no las hemos podido llamar a todas, para hacer un guiño a esas otras partes de las artes y la cultura que normalmente desde nuestra dirección, por lo menos, no tratamos, las tratan otras direcciones con bastante buen criterio.
el grupo de abajo, la gráfica, es qué es lo que demandan las asociaciones. Básicamente tienen problemas de fondos, es el máximo, y los fondos que tienen, ya están arriba, son fondos públicos. Esto es muy importante porque ustedes deben de saber cómo pedir dinero a la Administración o cómo trabajar con nosotros. A veces, como estos son datos europeos, pues claro, pedir una subvención europea es prácticamente un infierno y a las asociaciones pequeñas están fuera de estos sistemas. El resto del dinero lo consiguen de sus socios, básicamente, y luego pues capitales privados, otros intereses, en menor medida. Y he puesto también el IVA por ciento cultural, que tiene que ver con el fomento de la cultura. Los datos sobre asociaciones en Europa, ahí están las subvenciones, las cuotas de los socios y un poco pues de dónde sacan la financiación, que es uno de sus principales problemas. El primero es el desconocimiento de los ciudadanos de ellas, y luego las áreas de actividad. Servicios sociales, enseñanza e investigación, desarrollo y vivienda, cultura y ocio, actividades internacionales, derecho y defensa pública, sanidad, filantropía y voluntariado, medio ambiente y asociaciones comerciales y profesionales. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que a veces una misma asociación tiene varios intereses que no están en la misma rama de estos intereses, y eso hace que sea bastante difícil de trabajar a veces bajo su punto de vista, y sobre todo eso trasladárnoslo a la Administración, cuáles son sus objetivos y sus intereses, ¿no? Y luego he puesto algunas casas de la cultura. ¿Por qué? Porque yo entiendo que las asociaciones, como les he dicho, normalmente las hace la gente interesada que está formada, pero donde deben de ir es al ciudadano a pie de calle, a estas casas de la cultura. Ese es un reto suyo, de transmitir esta información para que todos sean partícipes de su patrimonio y lo intenten defender. Ahora voy a pasar a unos pocos ejemplos. He cogido ejemplos todos positivos en el sentido de ayuda a la Administración y de cómo, colaborando y participando de una forma desinteresada y colaborativa, su trabajo como dentro de las distintas asociaciones en las que están es imprescindible, no para la Administración, que también, sino para la ciudadanía y en general. Entonces, bueno, he cogido algunos que a mí me gustan mucho. Como soy conservadora de museos, ya se lo han dicho en la presentación, pues no podía dejar de citar el Museo de Historia de la ciudad de Leiva. Bueno, los españoles no voy a citar ninguno porque luego van a hablar ustedes, entonces voy a poner algún ejemplo de otros lugares que a mí me interesan especialmente. Este del Museo de Historia de la Ciudad, en 2008 meten en la web toda la colección y da la posibilidad a los ciudadanos, no a ninguna asociación concreta, a que puedan ellos incrementar el conocimiento de la colección. El trabajo que se ha hecho y el interés que tienen los ciudadanos por meter los datos que ellos tienen ha aumentado exponencialmente y significativamente el conocimiento de que el museo ya poseía de sus propias colecciones. Esto es muy importante porque da una imagen que a mí me interesa trasladarles a ustedes de cómo cuando todos trabajamos y remamos en el mismo sentido, pues los ciudadanos y sus conocimientos se suman y aumentan el conocimiento que tienen los especialistas, de los que siempre de arriba hacia abajo, como he dicho, suelen desarrollarse los proyectos educativos o culturales. Este es el Teatro Social de Guateri, es una pequeña ciudad italiana, que un grupo de jóvenes lo que hizo fue cogió un teatro que estaba abandonado y se propuso restaurarlo, hay algunas fotos, y recuperar el teatro en su principio de una forma pues totalmente autodidacta. Era un edificio abandonado que había albergado un teatro pero que en esos momentos no hacían nada, lo vuelven a abrir, le refunden vida, y por esto y por esta actuación ciudadana, la Administración pública a la que pertenecía el edificio se vio obligado a meter este edificio otra vez en la iniciativa cultural del municipio, ¿no? Esto hizo que se hiciese unos acuerdos formales entre esta asociación de jóvenes, que ya no son tan jóvenes, interesados por
por el teatro y el arte, apoyado por la financiación del consorcio local y también regional. Y me parece que es un proyecto muy interesante, en positivo, de cómo salvar un bien patrimonial y no solo salvarlo con la restauración, que podría haberse quedado ahí, sino darle otra vez el uso cultural. Es un poco como lo que había empezado de la Asociación de Condueños, de salvar la universidad y volverle a su uso primigenio, en este caso el teatro. Luego, un ejemplo que conocemos todos, que nace en Escocia, es a través de la Asociación de Arqueología y de las comunidades locales. Como soy arqueóloga, pues he contado una cosa de museos y otra de arqueología para que no se enfaden mis colegas más inmediatos, que es adoptar un monumento. No les voy a contar lo que es esto porque todos ustedes lo conocen. Y lo que empezaron a hacer en Escocia es establecer una colaboración triangular entre los organismos públicos, los propietarios, que normalmente eran particulares de los terrenos donde estaban los yacimientos, y las comunidades. Y esto permitió que la comunidad local tuviese más interés por su patrimonio. Se llegaron a acuerdos en los que estaba aceptado por todos y aprobado por todas partes cómo se tenía que intervenir, y es un movimiento de apadrina o adopta un monumento que ya tiene un carácter internacional. Se hace en España, en México, en fin, prácticamente en todos los países. Es muy interesante porque también se hace desde un punto de vista patrimonial con los niños en las escuelas, y eso hace que los niños desde pequeños tomen como propio parte de su patrimonio, y esa creo que es la labor fundamental, tanto nuestra como administración, desde la administración, como ustedes desde las asociaciones. Por eso en el mapa conceptual del principio he puesto la educación como uno de los valores básicos para defender el patrimonio que es de todos. Luego les voy a contar que acaba de celebrarse Arco y he estado... Sí, voy rápido, perdón. Acaba de celebrarse Arco y he estado en los premios internacionales que da la asociación, y es bastante curioso porque entre todos los proyectos que se presentaron se seleccionaron y han sido finalistas 8 proyectos, y de ellos 4 tienen que ver de alguna manera con la actividad de las asociaciones. Uno es el nuestro, que lo contaremos al final, que es desde la Administración Pública, y luego el resto, les voy a contar otros 2, que son Fundación Rehabitar en Tierra de Campos. Me gusta mucho haberlo puesto, me gustó mucho conocer el proyecto, porque lo que intentan es sacar un poco de la penuria demográfica que hay en muchas zonas de nuestro país, tanto este ejemplo como el otro de las merindades de Burgos, que va detrás. Y además, en este caso, lo que hacen es poner en valor la rehabilitación del patrimonio de la arquitectura en seco, ¿no?, que acaba de ser declarado para ser declarado Patrimonio de la Humanidad, o sea que está muy al día. Y lo que están intentando hacer es que a través de la restauración de los palomares, hacer unos proyectos culturales en los que la gente, aparte de restaurar los palomares, ellos intentan hacer también, están con, me parece que es Berasategui, haciendo unos proyectos de cocina, de los pichones y cosas de estas, para que la gente, que el palomar no solo esté reconstruido arquitectónicamente, sino que reconvierta otra vez la vida que tenía, e intentar, pues hacen cosas culturales, como están ahí viendo, pues conciertos, una cosa que se llama La Noche de las Luciérnagas, arte contemporáneo, de tal forma que mucha gente de estas zonas, que además tienen poca posibilidad de acceder a la cultura por el despoblamiento, sean capaces de sentir su patrimonio, de guardarlo y de tener alguna actividad importante que les da una identidad. Esta es la otra que les quería poner, es otro de los que se quedaron finalistas, es la asociación Salvemos Río Seco en Burgos, y están intentando salvar ese pedazo de monasterio. También es una zona que está prácticamente deshabitada. El trabajo que hace la asociación aquí es un trabajo más arquitectónico, de salvaguarda del patrimonio y también científico. Ellos tienen publicados bastantes libros. Es bastante interesante porque es una zona también prácticamente despoblada, y probablemente la Administración no podamos llegar a todo esto, pero sí que el que se hagan estas asociaciones, empiecen a trabajar sobre su patrimonio, dan una visión. Ya les digo, son 4 de los premios finalistas, han sido de asociaciones, y yo les insto a que ustedes trabajen en estas líneas porque es el futuro
tanto para nuestro patrimonio como para el trabajo que se puede desarrollar, ¿no? Y luego el último es el nuestro. Les he dicho que empezaba con uno de Alcalá, los Condueños, y este es el plan de fortificaciones de la Guerra Civil. También lo presentamos, es bastante interesante, para nosotros es muy gratificante. Es un plan que estamos poniendo en marcha desde la ley del 13, empezó más o menos en el 16 y lo pongo aquí no por contarles el plan, que puede parecer que viene un poco, está cogido por los pelos, sino porque nosotros en este plan trabajamos con las asociaciones que tienen, algunos están aquí, algunos colegas y amigos que trabajan con nosotros, que han tenido un interés por el patrimonio de la Guerra Civil mucho anterior que la Administración, que tienen un conocimiento preciso del territorio y no solo los hemos incluido dentro de nuestro… Bueno, hay un consejo de asesor para el plan donde están estas asociaciones, sino que también contamos con ellos y con sus miembros, tanto en los trabajos que llevamos haciendo estos 2 últimos años de puesta en valor, vamos, más que de puesta en valor, primero ellos nos ayudaron a tener el inventario de miles de kilómetros de trinchera y más de 2.000 estructuras fortificadas. Los hemos hecho entre arqueólogos y estas asociaciones que han colaborado con nosotros pues como parte integrante del equipo. Y luego también nos están ayudando en los distintos centros de interpretación que tenemos planteados. Ellos también van leyendo los contenidos que ponemos y nos ayudan a hacer algunas de estas acciones. Para terminar y recapitulando, les diré que cuando hablamos del patrimonio cultural nos estamos refiriendo en realidad a algo que es de todos, por lo que deberíamos sentirnos responsables y activos con respecto al mismo y a su protección. La proliferación de las prácticas activas en el ámbito cultural se pueden interpretar como un auténtico reconocimiento, entiendo yo, del valor que la contribución de los ciudadanos aporta a la gestión de los recursos del patrimonio cultural. Podemos definir la gobernanza participativa como una responsabilidad compartida en el proceso de la toma de decisiones y la implicación del público y profesionales en la gestión de los recursos culturales, históricos y naturales pueden generar un sentido de propiedad colectiva mayor en la comunidad, que espero que veamos las líneas en estas jornadas para trabajar en estas reflexiones. Muchas gracias.